En un pequeño pueblo rodeado de campos de trigo dorado, en algún lugar del mundo que no aparece en los mapas, vivía un ratón llamado Bruno. Nació en una noche clara del año 2010, bajo un cielo tan limpio que parecía recién lavado por las estrellas. Su madre siempre decía que aquella noche no era como las demás, porque la luna brillaba más grande, más blanca, como si estuviera observando algo importante. Desde muy pequeño, Bruno mostró una curiosidad poco común. Mientras los demás ratones aprendían a esconderse, a roer granos y a correr en silencio, él se quedaba mirando hacia arriba. Pasaba horas observando el cielo nocturno, especialmente a la luna. Sentía, sin saber por qué, que había algo en ella que lo llamaba. El pueblo donde vivía había sido fundado muchos años atrás, alrededor del año 1950, por agricultores que buscaban tierras fértiles. Con el paso del tiempo, creció lo suficiente para tener caminos de tierra, un viejo granero y una pequeña escuela. Sin embargo, para Bruno, todo aquello era secundario. Su mundo comenzaba cuando el sol se ocultaba. A los 5 años, en el año 2015, Bruno tuvo su primer gran descubrimiento. Una noche de verano, mientras el viento movía suavemente las hojas, vio algo extraño. La luna no solo brillaba, parecía moverse de una forma diferente. No era el lento recorrido habitual. Era como si parpadeara. ¿Lo viste?, preguntó Bruno emocionado a su amiga Clara, una ratoncita que vivía cerca del granero. ¿Ver qué?, respondió ella, distraída mordisqueando una semilla. La luna, creo que me habló. Clara soltó una pequeña risa. Las lunas no hablan, Bruno. Solo están ahí. Pero Bruno no estaba convencido. Aquella noche marcó el inicio de una obsesión que cambiaría su vida. Durante los años siguientes, mientras el pueblo atravesaba estaciones buenas y malas, Bruno crecía con una idea fija en su mente. En el año 2018, cuando una fuerte sequía afectó los cultivos y obligó a los humanos a racionar el agua, los ratones también sufrieron. Muchos se concentraron en sobrevivir, en encontrar alimento y refugio. Pero Bruno seguía mirando la luna. En medio de la escasez, encontró algo que nadie más había visto. Un pequeño reflejo plateado en el interior de un viejo cubo abandonado cerca del pozo. Cuando se asomó, vio la luna perfectamente reflejada en el agua. Y entonces ocurrió. La imagen en el agua le guiñó un ojo. Bruno retrocedió, con el corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a salirse de su pecho. No puede ser, susurró. Esa noche no durmió. Se quedó observando el cubo hasta que el reflejo desapareció con el amanecer. Desde ese momento, supo que no era imaginación. La luna estaba viva, o al menos, de alguna forma, podía comunicarse. En el año 2020, cuando una extraña enfermedad hizo que los humanos permanecieran en sus casas durante semanas, el pueblo quedó en silencio. Para los ratones, fue una oportunidad inesperada. Podían explorar sin tanto peligro. Bruno aprovechó ese tiempo como ningún otro. Se aventuró más allá de los límites conocidos, cruzando cercas, entrando en casas vacías y subiendo hasta los techos más altos. Todo con un objetivo: estar más cerca de la luna. Fue en uno de esos recorridos cuando encontró el viejo reloj de la torre. Un artefacto detenido en el tiempo, marcando las 12 desde quién sabe cuándo. Allí, desde lo alto, la luna parecía enorme. «Sé que estás ahí», dijo Bruno en voz alta. «Sé que puedes escucharme». El viento sopló con fuerza. Y entonces, por primera vez, la escuchó. No fue una voz como la de los humanos o los animales. Fue más bien una sensación que se convirtió en palabras dentro de su mente. «Pequeño ratón, has tardado en encontrarme». Bruno quedó inmóvil. «¿Eres tú, la luna?». Hubo un breve silencio, como si el cielo respirara. «Soy lo que ves, y lo que aún no comprendes». Desde ese momento, la vida de Bruno cambió por completo. Ya no era solo un ratón curioso. Era el único en todo el pueblo que podía hablar con la luna. Durante los meses siguientes, regresó cada noche a la torre. La luna le hablaba de cosas que ningún otro ratón había escuchado jamás. Del origen de la luz, de los viajes de los humanos más allá del cielo en el año 1969, cuando por primera vez alguien caminó sobre su superficie. Le habló de secretos antiguos, de mareas y de sueños. Pero también le advirtió algo. Todo vínculo tiene un precio. Bruno no entendió completamente esas palabras en ese momento. Para él, todo era asombro y emoción. Hasta que, una noche del año 2021, la luna dejó de responder. Bruno esperó, habló, gritó. Nada. La luz seguía ahí, brillante, perfecta, pero el silencio era absoluto. Y fue entonces cuando, por primera vez, sintió miedo de verdad. Porque en ese silencio, algo había cambiado.
y no sabía si la luna se había ido o si algo más había llegado en su lugar. Bruno no se movió de la torre en toda la noche. Sus pequeñas patas temblaban, no por el frío, sino por una sensación desconocida que le recorría el cuerpo. El silencio de la luna no era normal. No era como cuando alguien decide no responder. Era un silencio pesado, antiguo, como si algo se hubiera apagado. Pasaron horas. El cielo comenzó a aclararse lentamente y las estrellas se fueron escondiendo una a una, como si huyeran de algo que Bruno no podía ver. «Por favor, dime algo», susurró, con la voz quebrada. «Nada». Cuando el sol salió, Bruno bajó de la torre sin mirar atrás. Por primera vez desde que era pequeño, no quería ver el cielo. Los días siguientes fueron extraños. En el pueblo, todo parecía seguir igual, pero algo en el ambiente había cambiado. En el año 2021, durante ese otoño, los campos de trigo no crecieron como antes. El viento soplaba en direcciones impredecibles y los animales estaban inquietos. Clara fue la primera en notarlo. «Bruno, estás raro», le dijo una tarde mientras caminaban cerca del granero. «Ya no hablas de la luna, ni siquiera la miras». Bruno dudó. Durante años, había guardado su secreto, pero ahora sentía que no podía cargarlo solo. «Porque ya no está», respondió en voz baja. Clara frunció el ceño. «¿Cómo que no está? Si anoche la vi». Bruno negó lentamente. «No es la misma». Clara soltó una pequeña risa nerviosa. «Eso no tiene sentido». «Hablo en serio», insistió Bruno. «Antes, podía hablar conmigo. Me contaba cosas. Pero ahora, es como si alguien más estuviera ahí». Clara lo miró en silencio. Por primera vez, no se burló. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Bruno levantó la vista, dudando. «Tengo que volver». Esa misma noche, con el corazón latiendo con fuerza, regresó a la torre del reloj. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al llegar arriba, el cielo estaba despejado, y la luna, enorme. Demasiado enorme. Bruno dio un paso atrás. Eso no es normal. La luna ocupaba más espacio de lo habitual, como si se hubiera acercado a la Tierra sin que nadie lo notara. Su luz era más intensa, casi cegadora. «¿Hola?», dijo, con la voz temblorosa. El viento se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto. «¿Y entonces? ¿Has regresado?» La voz era similar, pero no era la misma. Ya no tenía esa calma profunda que Bruno recordaba. Esta era más fría, más vacía. «Tú no eres», Bruno tragó saliva. «Tú no eres la luna». Hubo un breve instante de quietud. «Soy lo que queda». El corazón de Bruno comenzó a latir con fuerza. «¿Qué hiciste con ella?» La luz de la luna parpadeó levemente. «Los ciclos cambian, pequeño ratón. Todo lo que conoces, se transforma». Bruno sintió un nudo en el pecho. «No, tú no entiendes, ella me hablaba, ella ya no está». Las palabras cayeron como una piedra en su interior. Bruno retrocedió lentamente. «No, eso no puede ser», pero en el fondo, lo sabía. Desde el primer momento en que el silencio había comenzado, una parte de él ya lo había entendido. La luna que conocía, había desaparecido. «¿Por qué?», preguntó, casi sin voz. La nueva presencia guardó silencio por unos segundos. «¿Por qué tú la encontraste?» Bruno se quedó inmóvil. «¿Qué?» El vínculo que creaste rompió el equilibrio. Las patas de Bruno comenzaron a temblar. «Yo solo quería hablar». «Y lo hiciste, pero no todo lo que escucha debe responder». El viento volvió, más fuerte esta vez, haciendo crujir la estructura de la torre. «Entonces, ¿esto es mi culpa?», susurró Bruno. No hubo respuesta inmediata. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Las noches siguientes se volvieron más inquietantes. En el año 2022, el invierno llegó antes de tiempo. Las temperaturas bajaron más de lo habitual y el pueblo comenzó a cambiar. Algunos animales migraron sin razón aparente. Otros simplemente desaparecieron. Bruno ya no dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de la luna, pero no era la misma. Era más oscura, más profunda, como si ocultara algo. Clara intentaba ayudarlo, pero no entendía completamente lo que estaba pasando. «Tal vez solo estás asustado», le decía. «A veces imaginamos cosas cuando estamos solos». Pero Bruno sabía que no era imaginación. Una noche, mientras caminaba cerca del pozo donde todo había comenzado, vio nuevamente el cubo con agua. Dudó unos segundos antes de acercarse. No debería, pero lo hizo. Se asomó lentamente. El reflejo de la luna estaba ahí, pero no lo miraba a él. Miraba detrás de él. Bruno sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Muy despacio, giró la cabeza.
No había nadie. Volvió a mirar el agua. Ahora, en el reflejo, había dos lunas. Una brillante, en lo alto, y otra, más tenue, más oscura, justo detrás de él. Y entonces, la voz regresó. Pero esta vez, no venía del cielo. Venía del reflejo. Si quieres arreglarlo, tendrás que venir conmigo. Bruno dejó de respirar por un segundo. ¿Ir contigo? El reflejo de la segunda luna se deformó levemente, como si sonriera. Al lugar donde todo comenzó. El corazón de Bruno latía con tanta fuerza que apenas podía pensar. ¿Dónde es eso? Hubo un silencio breve. Y luego, una respuesta que lo cambió todo. En el lado oscuro, donde la luz nunca llega. Bruno retrocedió lentamente, sin apartar la mirada del agua. Porque en ese instante entendió algo aterrador. La luna no solo lo estaba observando, lo estaba llamando. Y esta vez, no parecía haber forma de escapar. Bruno se quedó paralizado junto al pozo, el corazón latiéndole tan rápido que parecía querer salirse del pecho. La promesa de la luna oscura era irresistible y aterradora a la vez. Cada fibra de su pequeño cuerpo gritaba que huyera, pero algo dentro de él, un hilo invisible que siempre lo había conectado con aquel brillo plateado, lo empujaba a seguir escuchando. Pasaron días en los que apenas comía. Cada noche subía a la torre del reloj, cada noche miraba la luna en el cielo y el reflejo en el agua, preguntándose si sería suficiente para salvar lo que había perdido. Todo el pueblo seguía su rutina, ajeno a la transformación que Bruno sentía dentro de sí. La historia de los años recientes, la sequía del 2018, los cambios del viento del 2021, la extraña migración de animales en el 2022, era apenas un telón de fondo para la obsesión que ahora consumía al pequeño ratón. En una noche especialmente clara, el año 2023, Bruno decidió actuar. Sabía que no podía enfrentarse a la luna oscura solo, así que buscó a Clara. Su amiga dudó al principio, pero vio en los ojos de Bruno la determinación que siempre lo había caracterizado. Juntos comenzaron a trazar un plan. Necesitaban encontrar la forma de entrar en el reflejo, de descubrir que estaba más allá del brillo que parecía vivo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Clara, mordisqueando nerviosa la cola. No hay otra forma, respondió Bruno. Si no voy, nunca sabré si la luna verdadera sigue ahí. Esa noche, con el viento susurrando secretos entre los árboles y el cielo claro como un espejo, Bruno y Clara se acercaron al cubo. La luna reflejada los miraba, y la segunda luna, más oscura, parecía absorber la luz a su alrededor. Con un salto valiente, Bruno tocó la superficie del agua. El reflejo se onduló como un espejo líquido. Clara lo siguió, y de repente, ambos fueron absorbidos en un remolino de luz y sombras. Sintieron que flotaban en el vacío, donde el tiempo parecía no existir. Las estrellas giraban a su alrededor y la luna plateada los guiaba con un brillo que era al mismo tiempo cálido y triste. No tengas miedo, susurró la voz de la luna verdadera dentro de la mente de Bruno. Pero todo camino hacia la luz tiene su oscuridad. El remolino se calmó y Bruno abrió los ojos. No estaban en el pueblo, ni siquiera en la torre. Estaban en un espacio extraño, un cielo hecho de luces que se reflejaban como cristales. La luna brillante estaba frente a ellos, pero la luna oscura los esperaba a unos pasos de distancia, su presencia fría y silenciosa. Bienvenido, pequeño ratón, dijo la luna oscura con voz profunda. Aquí es donde se decide quién merece regresar y quién queda atrapado. Bruno tragó saliva y miró a Clara, quien asintió, dándole fuerza. Sabía que lo que viniera sería más grande que cualquier miedo, más grande que cualquier aventura anterior. Todo lo que había vivido, cada descubrimiento, cada conversación con la luna, cada noche bajo el cielo claro, lo había preparado para este momento. Vamos, dijo Bruno, dando un paso adelante hacia la luna oscura. No tengo miedo. Un brillo intenso los rodeó. La luna oscura comenzó a transformarse, su superficie se ondulaba y mostraba escenas del pasado. La primera vez que Bruno vio el reflejo en el cubo, la sequía de 1998, los misterios del viento, los secretos que la luna verdadera le había confiado. Cada recuerdo parecía juzgarlos, cada acción los examinaba. Y justo cuando Bruno estaba a punto de tocar la superficie de la luna oscura, escuchó un susurro que lo hizo detenerse. Si cruzas, no habrá vuelta atrás. El pequeño ratón miró a Clara, respiró hondo y extendió la pata. En ese instante, algo cambió en su interior. No era solo valentía, era comprensión. Había entendido que no podía enfrentar la oscuridad solo, que cada elección tenía un precio, y que el vínculo con la luna no se trataba solo de hablar, sino de aprender a confiar y sacrificar. Bruno dio el siguiente paso, y la luna oscura sonrió. En un destello cegador,
Todo desapareció. Solo quedó el sonido del viento y un silencio que pesaba como nunca antes. El reflejo en el cubo volvió a estar vacío. La luna en el cielo brillaba como siempre, pero en el corazón de Bruno, algo había cambiado para siempre. Porque sabía que lo que él y Clara habían encontrado no era el final, sino el comienzo de un misterio mucho más grande, uno que lo seguiría toda su vida, y que quizá, solo quizá, lo obligaría a descubrir que incluso la luz más brillante necesita de la sombra para existir.